Alfredo. Bueno, volvamos a lo que hablábamos en el primer bloque respecto de la situación entre la política y la economía y algunas noticias que había. Tenemos la visita de Marcelo Capello, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, que llevan permanente registro y emiten sus opiniones sobre la coyuntura económica. ¿Cómo están viendo la situación, digamos, el escenario macroeconómico por estos días? Nosotros vamos actualizando las proyecciones y nuestras visiones sobre la economía. Claramente se veía venir desde finales del año pasado un crecimiento a una tasa mucho menor en Argentina. No tomamos ya las cifras del INDEC de crecimiento, sino nos estamos guiando más por las cifras de algunos otros organismos privados. Argentina pasó de crecer del 7 al 3,5, ¿cierto? Desde el comienzo al final del año pasado. Y este año, en los meses que ya llevamos del 2012, estamos en torno al 3% en la actividad general y en la industria un poco menos. De todas maneras, la visión que tengo ahora puede ser no tan pesimista como la que tenía a finales del año pasado, por algunos motivos. En materia internacional, de los países que más influyen sobre Argentina, aunque no en el orden de importancia, pero comenzando por Estados Unidos, pasó a tener algunos signos de mejoras hacia finales del año pasado y se mantiene para este año una perspectiva de que crezca algo más del 2%. El caso de la Unión Europea, bueno, sigue siendo complejo porque se ha complicado en estos últimos días el caso de España, de Italia, pero al menos había logrado algún acuerdo con la deuda en el caso de Grecia. En ese sentido, Europa hoy sigue siendo una incógnita, pero superado lo de España, supone que debería tender a crecer hacia finales del año, a empezar a recuperarse. Todavía no a crecer porque está en recesión y especialmente está teniendo problemas con la actividad en Italia, en España, y no así en Alemania, que tiene algunos signos de recuperación importantes. Algún día, en el caso de Europa, en realidad vamos a tener que dejar de hablar de las cuestiones fiscales para pasar a hablar de las cuestiones monetarias. En algún sentido, España tiene problemas parecidos a los de finales de la convertibilidad, o sea, tenemos que ajustar sobre una recesión. El tipo de cambio único para los países europeos común les trae problemas de competitividad, obviamente, a los países del sur de Europa especialmente, los que ahora tienen más problemas. Uno tiene que imaginarse que un tipo de cambio único entre países que son muy diferentes entre sí termina siendo un beneficio para los países más productivos de Europa y un perjuicio para los menos productivos. Seguramente Alemania tiene un tipo de cambio con el euro que es más depreciado que el que tendría si fuese un país con una moneda propia, y a la inversa en el caso de España, de Portugal, Grecia y otros. En el fondo yo creo que si el euro sigue apreciado, los problemas en Europa van a permanecer en el nivel de actividad por varios meses más. ¿Eso qué beneficio tiene para Argentina? Para Argentina, por un lado, un tipo de cambio apreciado en Europa junto con el de Brasil fueron prácticamente los únicos sostenes para nuestra competitividad en estos últimos años. Argentina fue perdiendo competitividad contra muchas del resto de las monedas, sobre todo contra el dólar. El hecho de que en Brasil, especialmente en Brasil, se mantuviera un tipo de cambio relativamente apreciado fue, yo creo, que nuestro salvavidas, además del euro. En ese sentido es parecido a los años 97, 98, cuando Argentina estaba todavía con el 1-1, Brasil también, y nuestra situación de competitividad era complicada con casi todo el resto del mundo, pero Brasil, nuestro principal socio comercial, era nuestro salvavidas. El 65% de las exportaciones industriales MOI van a Brasil, casi el 45% del total de las exportaciones industriales van a Brasil. ¿En qué nos afecta entonces? El euro apreciado nos da todavía algún respiro por el lado de la competitividad, pero acá lo que pasa en Europa es más importante para la economía del mundo y cómo puede repercutir sobre China, Brasil y otros. Me faltaba hablar de China y Brasil. China, hay perspectiva de que este año crezca cerca del 9%, levemente por encima de lo que creció el año pasado. Y en el caso de Brasil, que también aumente en cerca de un punto su crecimiento,
pero todavía bastante por lejos de lo que era el año 2010 en Brasil, donde creció algo más del 7%. Entonces, en materia internacional, decíamos que no éramos tan pesimistas como a fines del año pasado, salvo estas incógnitas que todavía quedan en España. En materia de la economía local, o de los factores que son endógenos a la Argentina, creo que lo que todavía sigue impactando es en los bienes durables, en los bienes de inversión, una tendencia a atesorar divisas a través de la compra en los mercados marginales, y eso desactiva compras de inmuebles, desactiva compras de bienes de capital, porque las expectativas ya no son las mismas que a principios del 2011, y por el hecho de que hay expectativas de que el tipo de cambio se está apreciando demasiado, y cuando eso ocurre suele haber una tendencia a atesorar divisas esperando el momento en que se devalúa o se deprecia la moneda. Me parece que si bien por el lado del tipo de cambio oficial se ha logrado calmar la situación, en lo que es el dólar marginal, en estas últimas semanas hubo novedades, ha subido por arriba de 5.30 en lo que se le llama contado con liquidación para sacar divisas al exterior, y también ha subido el otro dólar paralelo, dólar blue, para hacer compras en el mercado local. ¿El argentino dejó de confiar o dejó de gastar porque no tiene más recursos, los recursos han llegado a un tope? Yo creo que en los que tienen ahorros para gastar, aquellos que movían los mercados de inmuebles, de automotores, pesa más la desconfianza y el hecho de refugiarse en una moneda dura para esperar una futura ganancia de capital o no tener una pérdida de capital sobre el capital financiero, que el hecho de que puede haber empeorado tanto la situación en materia de ahorros. En lo que es el consumo masivo, todavía los aumentos salariales siguen manteniendo ventas en supermercados a niveles positivos, quizás con aumentos de actividad menores que 12 meses atrás, pero teníamos la perspectiva de que este año el gobierno iba a poner paños fríos sobre las negociaciones salariales, y lo que estamos viendo con los gremios que en estos días están negociando es que no se va a lograr el aumento del 18% en salario, sino que va a estar por arriba del 20%, de manera que por el lado del consumo masivo eso le va a poner una red de contención a la actividad, a lo que agregaría el hecho de que lo que ocurrió con el Banco Central, si bien creo que es negativo pensando en lo que son las condiciones macroeconómicas a largo plazo, va a generar mayor liquidez este año y va también por el lado del consumo, y sobre todo va a evitar que el gobierno tenga que realizar un ajuste fiscal con los subsidios, y eso va a ayudar a sostener el consumo masivo, que está creciendo al 2 o 3% en términos reales. Digamos, ¿qué horizonte tiene eso, no? Uno pensaba que las dificultades fiscales, que son las que inspiraron la decisión de si se recortaban subsidios, en la medida en que fueran muy grandes, iban a obligar a un recorte más rápido, con costos políticos. Lo que aparece ahora es que si efectivamente se puede recurrir al Banco Central para adelantos transitorios, que en un porcentaje que ha sido llevado al doble del que había, eso permite no recortar tanto. Pero ¿qué horizonte temporal le ven a eso? En varios aspectos, en la mesa anterior y en la inicial de Alfredo se tocaron varios de ellos. Se están generando problemas, sobre todo microeconómicos, que se van acumulando, que se va acumulando el problema de la competitividad, que es macroeconómico, pero también es microeconómico a nivel de cada empresa por los aumentos de costos y la caída de la rentabilidad. Entonces, en la macro, lo del Banco Central puede ayudar a tener un año sin tantos sobresaltos como lo que se suponía que iba a ocurrir, como decíamos, creciendo alrededor del 3%, pero generando a futuro cada vez más cuellos de botella microeconómicos y también macroeconómicos. Ustedes hablaban de energía, Ruleta hablaba de alimentos, el tema del dólar también a su vez está generando hacia el futuro una pequeña olla de presión,
y no es tan simple salir de esas situaciones. Creo que este año en definitiva es un año de transición, donde el gobierno ha logrado tomar cierto aire nuevamente con la reforma del Banco Central, a costa de generar a futuro cada vez mayor presión sobre los mercados individuales y sobre el dólar. La reforma del Banco Central, teniendo en cuenta de que parte de las divisas se pueden destinar a fortalecer el sector interno, ¿es uno de los motivos que los llevó la Fundación Mediterránea a presentarle el plan al gobierno de 1.250.000 viviendas? Bueno, en realidad nosotros veníamos con la idea de la construcción de viviendas para la clase media ya desde hace 2 años atrás, mirando lo que pasó, por ejemplo, en Chile, en la década del 60, un país que tenía inflación, como tiene Argentina ahora, implementaron un sistema de unidad de cuenta para créditos, la UEF, que allá ajusta por el IPC, de manera de tener alguna unidad de cuenta para créditos para que se vaya actualizando en el tiempo y de esa manera que la tasa nominal de los créditos no sea tan alta. Nosotros en Argentina creemos que eso no es viable aplicarlo a nivel de todo el sistema de crédito, pero sí que es absolutamente necesario para financiar viviendas para la clase media. O sea, uno tendría que decir, vamos a esperar que alguna vez baje la inflación en Argentina y que con eso vuelva el crédito, que además tampoco es garantía de que vayamos a tener crédito masivo como el que se requiere para la clase media en materia de vivienda, o tratamos de generar algún instrumento para que mientras existe inflación pueda al menos desarrollarse algún sistema viable de crédito hipotecario. Argentina tiene 1,3% de su PIB de crédito hipotecario contra 17% en Chile, por ejemplo, o 4% en Brasil. Para que exista crédito a la clase media, se necesitan cuotas iniciales más bajas. Les doy un ejemplo: para construir metros cuadrados, financiando el 75% de una vivienda de 100 metros cuadrados, la cuota inicial con un crédito por el sistema tradicional, con una tasa, por ejemplo, del 16%, supera los 4.000 pesos. Si uno va a la EPH y mira qué porcentaje de la población supera el ingreso, de modo de que, considerando un 30% de su ingreso, que lo pueda destinar a pagar cuotas de crédito, ¿cuánto lo superan? Solamente el 10% más rico puede pagar una cuota de un crédito de esas características. Para bajar la cuota inicial en un crédito hipotecario en una situación con inflación, la alternativa es que el crédito se vaya actualizando en el tiempo de acuerdo a alguna variable. O sea, que el capital se va actualizando por alguna variable que tiene que estar en este caso ligada a los ingresos de los asalariados, de la clase media, y por eso nuestra propuesta es linkear el crédito con la evolución salarial, o sea que se transforma el monto del crédito en una unidad de cuenta que le llamamos UBI, unidad de valor inmobiliario, y ese UBI se va actualizando de acuerdo a los salarios. Eso permite cobrar tasas sustancialmente menores y, para el ejemplo que recién les daba, permite generar una cuota inicial que es menor a la mitad que por el sistema tradicional. En ese caso, viendo de nuevo la EPH, ¿quiénes pueden pagar esa cuota para una vivienda de 100 metros cuadrados? La clase media desde el quinto decil en adelante, obviamente que no debería estar disponible para el 10% más rico, puede pagar una cuota para un crédito de esas características. Luego, con el coeficiente de variación salarial se debería actualizar el crédito y de esa manera la relación entre la cuota del crédito y los ingresos de los trabajadores en promedio se mantendría en el tiempo relativamente constante. Última pregunta, Alfredo. ¿Y qué les dijo el gobierno ante la propuesta de la Fundación Mediterránea? Bueno, estuvimos con el ministro De Vido. El ministro De Vido le dio buena recepción, nos puso en contacto con su equipo en materia de vivienda y se van a generar reuniones probablemente la semana que viene, a partir de la semana que viene, para discutir la propuesta y, de acuerdo a sus palabras, eventualmente aplicarla si ellos, luego de que se les expliquemos en detalle, logramos convencer de que es la solución para el crédito para la clase media. Financiamiento del Estado, ¿no? El financiamiento es la ANSES, pero ahora, bueno, esta propuesta tiene muchos detalles que llevaría mucho tiempo explicarlo, pero primero, no es el Estado el que construye las viviendas, sino que es la ANSES que
con su fondo de sustentabilidad, tiene 200.000 millones de pesos que administra, que eran los fondos que antes manejaban las FJP, que destina inicialmente un 7% de esos fondos a invertir en cédulas hipotecarias que ajustan por valor salario. Un organismo intermediario, que puede ser alguno existente o a crear, toma esos fondos y llama a licitación entre bancos para ver qué bancos con esos fondos otorgan préstamos para la vivienda cobrando la menor comisión posible. O sea, los bancos que cobran menor comisión participan del sistema, los bancos son los que seleccionan a las familias que toman los créditos y asumen el riesgo crediticio, de manera que si un crédito no se paga, la pérdida no es para el ANSES, sino para el banco. Hemos pensado en un sistema que no tenga riesgos para el ANSES, sino en todo caso para los bancos que participan del sistema. Marcelo, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Alfredo, nos encontramos la próxima semana. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Marcelo. Que tenga buen fin de semana. Nos encontramos el próximo sábado. Fabicur Ixap. Marco